Muy bien, chicos, vamos a continuar haciendo la guía de ejercitación práctica. La clase pasada desarrollamos el ejercicio 1. En la clase de hoy vamos a desarrollar el ejercicio número 3, que es de similar desarrollo que el ejercicio 2, ¿sí? Así que el 2 queda para que lo hagan ustedes y vamos a desarrollar el ejercicio 3. El ejercicio dice: considere la siguiente curva de demanda del bien X tenemos que P de X, el precio, es igual a 360 menos 60 Q de X. Acá tenemos el precio expresado. Si nosotros queremos expresar la cantidad, tenemos que hacer pasaje de término, ¿sí? Y la función nos queda expresada ¿sí? Cualquiera de las dos formas ustedes pueden expresar la función de demanda. Entonces, el ejercicio dice: considere la siguiente curva de demanda. Conteste: construya la tabla de demanda para valores enteros de Q de X entre 0 y 6 y grafique la curva de demanda. B. Calcule la elasticidad precio de la demanda en cada punto e indique qué segmento de la misma es elástica, cuál unitaria y cuál inelástico. Calcule el ingreso total del vendedor para todos los valores de la tabla. Grafique el ingreso total como función de la cantidad demandada y relaciónelo con la gráfica de la curva de demanda y sus elasticidades. ¿Cuál es el precio que maximiza el ingreso? Fundamente. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a construir la tabla de demanda para valores de Q entre 0 y 6. Como nosotros nos dice que los valores de Q van a ser entre 0 y 6, nos conviene utilizar esta expresión de la función de demanda. Así le vamos asignando los distintos valores a Q y nos va a ir dando cuál es el valor de P. De manera que tenemos Q de X y P de X. El ejercicio nos pide para valores de Q de X de 0 a 6. Entonces, vamos reemplazando los valores que va teniendo Q en la función. Si Q vale 0, me queda que el precio va a ser igual a 360 menos 60 por 0. De manera que el precio va a ser 360. Si Q vale 1, el precio es 360 menos 60 por 1, de manera que el precio me queda 360 menos 60, el precio es igual a 300. Y así sucesivamente vamos reemplazando en los distintos valores que va asumiendo Q de acuerdo a la tabla, reemplazamos en la función y nos va dando estos valores del precio. Cuando Q de X es 2, el precio es 240. Cuando la cantidad son 3 unidades, el precio es 180. Cuando son 4 unidades, es 120. Cuando son 5 unidades, el precio es 60. Y para 6 unidades, el precio es 0. De manera que si graficamos la función de demanda, los valores del precio y las cantidades que van de 0 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el precio que va de 0 a 360. 60, 120, 180, 240, 300 y 360.
60, 120, 180, ¿sí? Estoy reemplazando en el eje los distintos valores que me iba dando el precio. 240, 300 y 360. Y ahora vamos a ir identificando los puntos, ¿sí?, que se van obteniendo de la tabla. Cuando la cantidad es 0, el precio es 360. Cuando la cantidad es 0, el precio es 360. Cuando la cantidad es 1, el precio es 300. Entonces, cuando la cantidad es 1, el precio es 300 y ahí obtengo mi segundo punto. Cuando la cantidad es 2, el precio es 240. Cuando las cantidades son 2, el precio es 240 y así sucesivamente, ¿sí? Vamos obteniendo nuestros puntos, ¿sí? Cuando las cantidades son 6, el precio es 0. Tengo todos los puntos, ahora puedo graficar mi función de demanda. ¿Sí? Esta es mi demanda del bien X. Ahora vamos a calcular el punto B, que dice calcule la elasticidad precio e indicar en cada segmento de la demanda cuándo es elástica, unitaria y también cuándo es inelástica la función de demanda. Recordemos entonces cómo era una de las formas en que podíamos nosotros expresar la fórmula de la elasticidad precio. La elasticidad precio, habíamos visto en la clase pasada, que es igual a la variación en la cantidad dividida la variación en el precio por el precio y la cantidad antes de que se haya producido esta variación. ¿Sí? Vamos a calcular entonces en la función de demanda en nuestra tabla la elasticidad precio, ¿sí? Y a los fines de poder organizarnos la tabla vamos a ir ubicando los resultados desde el primer renglón. Entonces, vamos por el primer cálculo. La fórmula me dice variación en la cantidad dividida la variación en el precio por el precio y la cantidad antes de que se haya producido esa variación. En la tabla tenemos que la cantidad varía de 0 a 1 y el precio varía de 360 a 300. De manera que las cantidades variaron en una unidad. ¿Cómo lo saco yo? Haciendo el último valor menos el primer valor, me da la variación 1 menos 0, 1, y la variación en el precio 300 menos 360 me da menos 60. Ya sabemos nosotros que la elasticidad precio siempre es negativa justamente por esta relación inversa que hay entre el precio y la cantidad, pero habitualmente se estila expresarla en valores absolutos, ¿sí? O sea, nos da la variación menos 1 por la variación en la cantidad sobre 60, pero como la vamos a trabajar en valores absolutos, no vamos a considerar el signo negativo. Bien, por el precio y la cantidad antes de que se haya producido la variación, o sea, el precio 360 y 0 cantidad, 360 y 0. Esto, cualquier número dividido por 0 me da un número infinitamente alto, o si prueban en la calculadora les va a dar error, pero prueben, por ejemplo, dividir por 0,000001 les va a dar un número muy alto. De manera que es infinita la primera respuesta de la elasticidad. Ahora vamos a calcular la variación de 300 a 240 y de 1 a 2 unidades. ¿Cuál es la elasticidad que hay en este punto de variación? Las cantidades variaron de 1 a 2, o sea que la variación es 2 menos 1, 1, y el precio es 240 menos 300 menos 60, pero vamos a poner 60, por
el precio y la cantidad antes de que hayan variado, de manera que es 300 sobre 1. Acá resolvemos y nos da 5. ¿Qué quiere decir que la elasticidad es 5? Que cuando el precio varía en un 1%, las cantidades varían en un 5%. Recuerden ustedes que elasticidad es medida de la sensibilidad. ¿Cómo reaccionan las cantidades ante variaciones en el precio? Bueno, vamos a calcular ahora la variación de 240 a 180 y de 2 a 3. ¿En cuánto varían las cantidades? 3 menos 2, 1. Las cantidades varían en 1 y el precio varía de 240 a 180 en 60 por el precio y la cantidad antes de que se produzca esta variación, 240 sobre 2. Aquí la elasticidad me da 2. ¿Qué quiere decir que la elasticidad es 2? Que en este punto, cuando el precio varía en un 1%, las cantidades varían en un 2%. Vamos a calcular ahora la elasticidad cuando de 180 el precio varía a 120 y de 3 pasan a ser 4 las unidades. Las cantidades varían en una unidad, el precio varía en 60 y precio y cantidad antes de la variación, o sea 180 sobre 3. Acá me da 1. Ahora vamos a calcular la elasticidad cuando de 120 pasa a 60 y cuando de 4 pasa a 5. Observen ustedes que siempre esta variación es la misma, ¿sí? Y que si yo expreso la función de demanda como la cantidad en función del precio, ¿sí?, es la misma. Esto es porque la demanda es lineal, ¿sí? Por eso se mantiene siempre igual esta variación. Bien, dijimos entonces que íbamos a calcular de 120 a 60 y de 4 a 5. Nuevamente las cantidades varían en 1, el precio varió en 60 por precio y cantidad antes de que hayan variado, 120 sobre 4, acá me da 0,5. ¿Qué es 0,5? Si el precio varía en un 1%, las cantidades varían en 0,5%. Bien, ahora vamos a calcular de 60 a 0 y de 5 a 6. Entonces, 1 sobre 60 por 60 sobre 5. Esto me da 0,2. Y ahora no tengo otro valor para calcular cómo fue la variación, pero sabemos que siempre es 1 sobre 60. Yo lo hago para que le quede todos los valores de la elasticidad, desde perfectamente elástica a perfectamente inelástica. Sabemos que se mantendría en 1 sobre 60 por precio y cantidad, que sería 0 sobre 6, y acá me daría 0, ¿sí?, la elasticidad. Bien, entonces, cuando la cantidad es 0 y el precio es 360, la elasticidad me da infinito, que es perfectamente elástica. Quiere decir, acá la elasticidad me da infinito, que es perfectamente elástica. Después, cuando las cantidades son 1 y 2 y los precios son 300 y 240, para esos puntos la función es elástica, ¿sí? Porque la elasticidad me da mayor a 1 en valores absolutos, me da 5 y me da 2. O sea que acá la demanda es elástica. ¿Para
4 unidades y 180, que es el precio, la elasticidad me da igual a 1. De manera que en este punto, en que la elasticidad es igual a 1, la demanda tiene elasticidad unitaria. Y para 5 y 6 me da menor a 1, de manera que ahí la demanda es inelástica y para 0 precio y 6 unidades es perfectamente inelástica. ¿Sí? Porque la elasticidad en este punto me da igual a 0. Bien, entonces ya calculamos nuestra tabla de demanda, graficamos la función de demanda, calculamos la elasticidad, identificamos en la función de demanda los distintos tramos de elasticidad. Ahora el punto C me pide calcule el ingreso total del vendedor para todos los valores de la tabla. ¿Recuerdan ustedes cómo se obtenía el ingreso total? Lo obtengo de hacer precio por cantidad, ¿sí? Serían lo que obtiene por las ventas el vendedor. ¿Sí? Entonces, ingreso total, precio por cantidad. Para un precio de 360 no tiene demanda, de manera que el ingreso es 0. Para un precio de 300, le demandan una unidad, de manera que 300 por 1 me da 300. Y así sucesivamente para todos los valores de la tabla. Vamos calculando el ingreso. 480, 540, 480, 300 y 0. ¿Sí? Bien, de manera que los ingresos, a medida de que disminuye el precio y aumentan las cantidades, los ingresos comienzan a ascender, llegan a un máximo y luego comienzan a descender o decrecer. El ejercicio nos pide en el punto D graficar el ingreso total como función de la cantidad demandada y relacionarlo con la gráfica de la curva de demanda y sus elasticidades. Entonces vamos a graficar el ingreso total. Siempre aconsejamos que grafiquen un eje cartesiano uno y abajo el otro, en la parte superior el de la función de demanda y en la parte inferior el del ingreso total. De manera que vamos a graficar el ingreso total. En los ejes horizontales medimos lo mismo, las mismas cantidades son lo que estoy midiendo, ¿sí? 1, ¿sí? De 0 a 6, ustedes por favor traten de hacerlo con regla y que efectivamente estén en la misma línea de una gráfica con la otra. Y en el eje vertical grafico el ingreso total, ¿sí? Que es la variable monetaria, ¿sí? Son los pesos. Tenemos 0, 300, 480, 500, 480 y 300. 0, de manera que para 0 cantidades, 0 ingreso. Tengo mi primer punto. Para una cantidad, 300 es mi ingreso total. Para una cantidad, 300 es mi ingreso total. Para 2 unidades, 480 es mi ingreso total. Para 2 unidades, 480. Para 3 unidades, 540. Para 3 unidades, 540.
40. Para 4 unidades, nuevamente 480. ¿Sí? Y así sucesivamente todos los puntos de la tabla. Voy a graficar la curva. Que me queda. Y observen ustedes que entre 0 y 3 unidades aumentan las cantidades y aumentan los ingresos. Entre 0 y 3 unidades aumentan las cantidades. ¿Y qué ocurre con el precio aquí? Decrece. Y es el tramo elástico de la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación que tengo entre la función de demanda y los ingresos totales? Que en el tramo elástico de la demanda disminuye el precio y aumentan los ingresos totales. El máximo de ingresos lo obtengo para 3 unidades y en 3 unidades la elasticidad es unitaria. De manera que luego, a partir de 3, aumentan las cantidades, pero los ingresos totales comienzan a decrecer. Aumentan las cantidades, pero los ingresos totales comienzan a decrecer. Y para mayores cantidades de 3 unidades, estoy en el tramo inelástico de la demanda. Aumentan las cantidades, disminuye el precio, pero disminuyen los ingresos totales. ¿Sí? Y esa es la relación que tenemos entonces entre la función de demanda, la elasticidad y los ingresos totales. El punto E solicita ¿cuál es el precio que maximiza el ingreso? Bueno, observemos nosotros que el mayor ingreso lo obtenemos en 540 unidades a un precio de 180. De manera que nuestra respuesta es que el precio que maximiza el ingreso es 180 y es el precio que me va a maximizar justamente porque en ese punto la elasticidad es unitaria. Y con esto terminamos de resolver el ejercicio 3. Bueno, muy bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio 4 que dice el enunciado. Considere la elasticidad precio del bien X, siendo este el servicio de comunicación telefónica provisto por Movistar, una empresa monopólica. Conteste. Si la elasticidad es igual a menos 1,5, ¿sí? Si la elasticidad es igual a 1,5, no le voy a poner el signo negativo porque ya sabemos, ¿sí? Lo voy a trabajar en valores absolutos. Pregunta, ¿cuánto variará la cantidad demandada si Movistar aumenta las tarifas en un 20%? ¿Cuánto variará la cantidad demandada? O sea, ¿cuánto va a ser la variación en la cantidad si aumenta las tarifas, si la variación en el precio es de un 20%? ¿En cuánto va a variar la cantidad? Acá primero yo tengo que saber que si la elasticidad es mayor a 1, estoy en el tramo elástico. Y en el tramo elástico, recuerden ustedes que la variación
en la cantidad es mayor a la variación que tengo en el precio. O sea que si el precio varía en un 20%, las cantidades, por estar en el tramo elástico, tienen que variar en principio más que un 20%. Y acá observen que yo tengo cuál es el valor de la elasticidad-precio, cuál es la variación proporcional que sufre el precio, de manera que para poder determinar en cuánto varían proporcionalmente las cantidades, la expresión de la fórmula de elasticidad-precio que me va a resultar conveniente emplear sería la que me dice, ¿sí?, que la elasticidad-precio es igual a la variación proporcional de la cantidad dividida la variación proporcional en el precio. ¿Sí? No me conviene aplicar la que usamos en el ejercicio anterior porque acá yo no tengo cuánto era el valor del precio y me faltarían datos para lo que es el tema de las cantidades porque tendría dos incógnitas, no sabrían cuánto es la variación de la cantidad y en cuánto es la cantidad previa a la variación. De manera que acá puedo reemplazar, ¿sí?, y dejar justamente cuánto es para poder determinar el valor de mi incógnita. 1,5, reemplazo el valor de elasticidad, es igual a lo que quiero determinar dividido, ¿sí?, el 20%. ¿Sí? Hago pasaje de término, 1,5 por 20%, esto que estaba dividiendo pasa multiplicando, me va a dar en cuánto va a ser la variación proporcional de mis cantidades. 20% por 1,5, calculen ustedes cuánto da. 30%. Va a ser la variación que va a sufrir las cantidades. ¿Sí? Bueno, el punto 2 del mismo ejercicio plantea: los usuarios gastarán más o menos dinero en hablar por teléfono. Recuerden ustedes que la elasticidad era mayor a 1, de manera que estamos en el tramo elástico, en donde la relación entre precio e ingresos totales es en sentido opuesto. Esto quiere decir que disminuye el precio, aumentan los ingresos totales. Y a la inversa también, si aumenta el precio, disminuyen los ingresos totales. ¿Sí? De manera que los usuarios gastarán menos dinero en hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque justamente ante variaciones en el precio las cantidades reaccionan mucho más. ¿Sí? Sí. Aumenta el precio un 20%, las cantidades caen, como dimos en el ejercicio, un 30%, mucho más. Y por ser el tramo elástico, disminuyen los ingresos totales. Bien, vamos ahora al inciso B de este ejercicio, en donde nos plantea que la elasticidad es igual a menos 0,8. De manera que estoy en el tramo inelástico porque la elasticidad es menor a 1, ¿sí? Y me plantea cuánto variará la cantidad si Movistar aumenta las tarifas en un 20%. ¿Sí? Acá estoy en el tramo inelástico. ¿Y qué quería decir el tramo inelástico? Que cuando el precio variaba en un 1%, las cantidades variaban en menor proporción. O sea, es mayor la variación que hay en el precio. ¿Sí? O sea que las cantidades variarían en menor proporción que un 20%. Nuevamente, ¿cómo hago para determinar en cuánto van a variar las cantidades? Reemplazo en nuestra fórmula los valores, 0,8 paso de término,
multiplicamos 0,8 por el 20%, me da entonces que las cantidades van a variar un 16%. En el tramo inelástico, con una elasticidad de 0,8, cuando el precio varía en un 20%, las cantidades varían en un 16%. Recuerden ustedes que en el tramo inelástico la relación entre precio e ingresos totales se da en el mismo sentido. Si aumenta el precio, aumentan los ingresos totales, ¿sí? Bien, y con esto terminamos este ejercicio. Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio de elasticidad cruzada y uno de elasticidad de ingreso de la demanda. Vamos por el primer ejercicio del apartado de elasticidad cruzada. El diario El Cronista aumentó su precio de 1,50 a 2 y la cantidad de vendida se redujo un 30%, ¿sí? Aumentó el precio, disminuyó la cantidad demandada. Debido a este cambio, la demanda del diario Ámbito Financiero pasó de 200.000 a 240.000 ejemplares. Conteste, ¿qué tipo de bienes son Ámbito Financiero y El Cronista? Y justifique la respuesta anterior calculando la elasticidad cruzada entre ambos diarios. Bueno, todos sabemos que son diarios con un público al cual le interesa todo lo que es económico-financiero, de manera que ya sabemos que son bienes de tipo sustitutos. Pero vamos a calcular la elasticidad cruzada. Recuerden ustedes que la elasticidad cruzada, ¿sí?, de un bien respecto de otro, me decía en cuánto varía la cantidad de un bien, del bien X, cuando hay una variación en el precio de otro bien, del bien Y. Y que esto me daba positivo, ¿en qué caso? Para que me dé positivo, ambas variaciones tienen que ser en el mismo sentido. Si aumenta el precio de otro bien, me aumenta la cantidad que se demanda de mi bien. Como en este ejercicio, aumenta el precio del cronista, entonces aumenta la cantidad demandada de Ámbito Financiero. En este caso dijimos que eran sustitutos. Y si es negativa, las variaciones son en sentido opuesto, ¿sí? Si aumenta el precio de otro bien, cae la demanda de mi bien. En ese caso los bienes son complementarios. Por ejemplo, aumenta el precio de los cartuchos de impresora, genera una caída en la demanda de impresoras que usan cartuchos como tinta, ¿sí? Son bienes que se complementan y que aumenta el precio de otro bien que se complementa con el bien que yo comercializo, me impacta en que pueda caer la demanda de mi bien. Entonces ahora vamos a calcular la elasticidad cruzada de estos bienes para justamente corroborar que nos da mayor que 0 y que se trata de bienes sustitutos. ¿Qué datos me da el ejercicio? Me dice que el precio del cronista, ¿sí? El precio del cronista, PDI sub 0 voy a poner, era 1,5 y que PDI sub 1, después de que varió, pasó a ser de 2. Y que la cantidad vendida se redujo en un 30%. La cantidad en que se redujo la demanda del bien del cronista, a mí no me interesa, ¿sí? A mí lo que me interesa es en cuánto varía el precio. Sí me interesa ver cómo esta variación del precio del cronista, cómo impacta, cómo varía la cantidad de mi diario, que sería Ámbito Financiero. Acá me dice que la demanda del diario Ámbito Financiero pasó de 200.000 a 240.000.
De manera que Q sub 0 era 200.000 y Q sub 1 es 240.000. En todo caso, esta variación en la cantidad de un 30% en la cantidad vendida del cronista es a los efectos si yo quisiera calcular, ¿no?, en qué la elasticidad precio del cronista, ¿no?, y ver si esto le va a cómo le va a impactar en sus ingresos totales. Pero acá estoy calculando otra cosa que es la elasticidad cruzada. Bien, entonces, para calcular la elasticidad cruzada, tengo que determinar cuánto fue la variación proporcional del precio del cronista y cuánto es la variación proporcional de las cantidades del ámbito financiero. ¿Cuánto varió entonces Q de X? ¿Cuánto varió el precio? ¿Cuánto variaron ámbito financiero? ¿Cuánto varió el precio del cronista por el precio del cronista antes de que variara, dividida las cantidades de ámbito financiero antes de que variara? ¿En cuánto variaron las cantidades del ámbito financiero? De 200.000 pasaron a 240.000. O sea que variaron en 40.000 unidades. ¿Sí? Y el precio del cronista pasó de 1,50 pesos a 2 pesos. De manera que el precio varió en 0,50. Por el precio del cronista antes que variara, dividida las cantidades de ámbito financiero antes de que variaran. Calculen ustedes cuánto le da esto. Y les da, según mis cálculos, y espero que ustedes también, 0,6. ¿Sí? Es positiva, es mayor que 0, o sea que efectivamente se trata de bienes sustitutos. Vamos a resolver ahora el ejercicio 4, que plantea lo siguiente. La demanda de una empresa telefónica está dada por las siguientes ecuaciones y nos divide en llamadas diurnas y llamadas nocturnas. Tenemos llamadas diurnas y llamadas nocturnas. Y plantea, si el ingreso de los demandantes baja un 20%, ¿sí?, si el ingreso disminuye un 20%, las demandas serían, para las llamadas diurnas, pasarían a ser, ¿sí?, la nueva llamada, la nueva demanda, y para las nocturnas, la nueva demanda Entonces me plantea, con esta información se solicite que calcule la elasticidad ingreso de ambas demandas e indique qué tipo de bienes son las llamadas diurnas y nocturnas respecto del ingreso, suponiendo que los precios actuales son, para las llamadas diurnas, el precio es de 5 y para las nocturnas el precio es de 6. Entonces, mi precio no varió
de los consumidores. Y al variarles el ingreso, varía la demanda, ¿sí? Es un determinante de la función de demanda, me varía un determinante, me varía la función de demanda. Entonces yo quiero saber qué tipo de bienes son las llamadas diurnas y las nocturnas. Recuerden ustedes que la elasticidad de ingreso lo que me decía era en cuánto variaba la cantidad, cuál era la variación proporcional a la cantidad cuando había una variación proporcional en el ingreso. Y que si esta elasticidad era positiva, ¿sí? O sea que las variaciones son en el mismo sentido, si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad que se demanda, se trataba de bienes normales, y que si es en sentido opuesto, o sea que si aumenta el ingreso, disminuye la cantidad que se demanda de ese bien, el bien es un bien del tipo inferior. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo varían las cantidades, ¿sí?, al variar el ingreso, ¿sí? Cómo repercute en las cantidades. Vamos de esta manera entonces a determinar para las llamadas diurnas cuánto se demandaba antes de que disminuyera el ingreso. Reemplazo el precio en la función de demanda, reemplazo por 5, ¿sí? Me queda 5 por 5, 25. 100 menos 25 me dice que para las llamadas diurnas, antes de que disminuyera el ingreso, se demandaban 75 unidades. Y luego mantenemos el mismo precio para las llamadas diurnas, pasa a ser 5 por 5, 25 menos 80, se pasan a demandar 55 unidades, ¿sí? Reemplazo el mismo precio de 5 a la función, 5 por 5, 25, 80 menos 25 me da 55. Entonces, tenemos acá, reemplazamos a nuestra función de demanda las cantidades que se demandaban antes de la disminución en el ingreso y con la disminución en el ingreso. Vamos a calcular entonces ahora la elasticidad de ingreso para ver si se trata de un bien normal o de un bien inferior. Acá nosotros podemos intuir, ¿no es cierto?, que disminuyó el ingreso y disminuyeron las cantidades que se demandan. La variación fue en el mismo sentido, de manera que se trata de un bien normal, pero ahora calculando la elasticidad que nos tiene que dar mayor que 0, lo vamos a confirmar. Entonces, la elasticidad ingreso, dijimos que era cuánto varía la cantidad, cuál es la variación proporcional que hay en la cantidad cuando hay una variación en el ingreso. ¿Cuánto fue la variación proporcional que hubo en la cantidad de las llamadas diurnas? ¿Sí? Acá tenemos que hacer la relación. Variación en Q sobre Q por 100, ¿sí? Para tener la variación proporcional. Las cantidades variaron en menos 20 dividido 75, que era el valor inicial. ¿Cuánto me da esto? Calculado, 20 dividido 75 por 100 me da 26,6%. ¿Sí? Entonces ahora ya tengo la variación proporcional en las cantidades, ¿sí?, que es negativa,
y la variación proporcional en el ingreso. Menos 26,6% dividido el 20%. Entonces, 26,6 dividido 20 me da 1,33. Efectivamente, es positivo mayor a 0, de manera que se trata de un bien normal, las llamadas diurnas. Vamos a ver qué pasa con las llamadas nocturnas ahora. Las cantidades que se demandaban antes de que disminuyera el ingreso, tengo la función de demanda de las llamadas nocturnas antes de que disminuyera el precio, reemplazo el precio en la función de demanda, me queda 50 menos 6, me queda que entonces la cantidad demandada antes de que variara la función eran 44 llamadas. Ahora, con la disminución del ingreso, la función de demanda pasó a ser 60 menos P de X. Reemplazo el valor de la llamada nocturna en la función, ¿sí? ¿Cuántas llamadas se demandan cuando el precio era 6? Antes de que bajara el ingreso, para un precio de 6 se demandaban 44 llamadas. Ahora, reemplazo 60 menos 6 me da 54. ¿Sí? Observen ustedes que disminuye el ingreso y aumentan las cantidades de llamadas nocturnas. ¿Sí? Entonces, tengo movimientos, tengo variaciones en sentidos opuestos. Tengo un aumento en las cantidades y una disminución en el ingreso. Podríamos decir en esta primera análisis que se podría tratar de un bien inferior, pero vamos a confirmarlo calculando la elasticidad ingreso. Nuevamente, calculo la variación proporcional de la cantidad. Tengo que ver cuánto fue mi variación en Q respecto de un momento inicial. ¿Sí? ¿En cuánto varió Q? En 10 dividido el valor de llamadas, la cantidad, perdón, de llamadas iniciales. ¿Sí? Por 100. Me da 22,7. Perdón, estaba acá abajo. ¿Sí? 10 sobre 44 me da una variación de 22,7%. Entonces, tengo una variación del 22,7% dividido la variación del 20% en el ingreso, de la variación negativa. Y efectivamente, aquí me da la elasticidad menos 1,14, es negativa, se trata de bienes inferiores. Bueno, entonces, completamos ahora nuestro cuadro, el valor que nos dio de las elasticidades. Para las llamadas diurnas nos había dado 1,13 y para nuestras llamadas nocturnas nos dio menos 1,14, de manera que las llamadas diurnas son bienes normales y las nocturnas son bienes inferiores. De esta manera terminamos el ejercicio 4.